Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 en adelante. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerlo todos, hermanos, en voz alta. Entonces, versículo 29 en adelante. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú quieres hablarnos. Tú quieres, Dios, que tengamos la claridad en ti. Tú quieres que sigamos, amemos y agradezcamos a ese Dios vivo y maravilloso. Tú quieres, Dios, que salgamos del adormecimiento, que salgamos de la tibieza, que salgamos del orgullo, de las soberbias, que salgamos de ese liviandad, Señor Jesús. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea el que nos hable a cada uno de nosotros, que nos despierte, que nos recuerde, Señor. Obra, pasa hoy por nosotros, Señor, nuevamente, Dios mío, para que recordemos, para que sea vivificado nuestro espíritu, para que nos duelas tú, Señor Jesús, para que nosotros, Señor, valoremos tu obra en la cruz, tu sacrificio, Señor Jesucristo, y para que tengamos tu gozo, para que celebremos, para que vivamos en fiesta. Así hayan pruebas y luchas, tenemos que tener gozo, tenemos que estar en fiesta, porque tú volverás, mi Jesús, porque tú viniste como siervo, pero ya cuando vuelvas, volverás como rey, victorioso y vencedor, en el nombre de Jesús. Dejo mi vida en tus manos, Señor, te doy toda la gloria y la honra a ti, Jesús, y te doy gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, yo creo que este pasaje lo hemos leído prácticamente todos más de una vez. Aquí está hablando ¿quién? Juan el Bautista. Se llama Juan el Bautista porque era el que bautizaba. Amén. Y que él viene de estarles dando testimonio a una muchedumbre, a unos que habían enviado los judíos, que eran como fariseos y no me acuerdo el otro nombre. El caso es que él estaba dando testimonio de Jesucristo, estaba hablando que vendría uno que era antes que él, pero que ahora iría delante de él, que no era digno ni siquiera de desatarle la correa de su calzado. O sea, cuando él habla eso, estaba hablando que por más que se humillara él, no era digno. Pero que también íbamos a ver una humillación muy grande. Porque cuando Cristo va a la cruz es una humillación muy grande. Nadie ha sido tan humillado como fue él humillado. Como él se humilló, porque él se entregó a sí mismo. Amén. Entonces estaba Juan ahí, les estaba diciendo, allá en el versículo 26, Juan les estaba diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Porque le preguntan: bueno, ¿y usted quién es o qué? ¿De dónde viene? ¿Es profeta? ¿Es el Cristo? ¿Es Elías? Y él está diciendo que no era ninguno de ellos. Pero que había uno
que ellos no conocían, y conocían la ley, pero no conocían la salvación, la gracia al Hijo de Dios. Y entonces él estaba allí, dice que estaba al otro lado del Jordán, donde él bautizaba. Y en el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él. ¿Que venía a quién? El Señor Jesús venía a Juan. ¿No les parece lindo? Que el Señor venga a nosotros, que pase por el lado de nosotros, que se atraviese en nuestras vidas. ¿No les parece maravilloso? Pero nosotros no vemos al Señor Jesús muchas veces, porque estamos pendientes del otro, porque estamos pendientes de muchas cosas. Estamos pensando en cómo hago el almuerzo, cómo le hago el mal al otro, cómo me escapo, cómo cualquier cosa. O sencillamente no estamos pensando. Por ahí, volando bajo. Y entonces no vemos pasar a Jesús. No hemos entendido que Jesús ya pasó por esta tierra. Eso me lo enseñaron esta semana sobre la Pascua, el Cordero de la Pascua, y eso me encantó. Porque el Cordero es el tipo de Jesucristo. Pero la Pascua es que pasó, por eso se hace fiesta, porque Jesús pasó. Y nosotros deberíamos de estar en fiesta todos los días. Porque mi Cristo ya pasó por nuestras vidas. Él ya vino a esta tierra, pasó, pero nos dejó huella. Amén. Nos dejó su obra en la cruz del Calvario, nos dejó su vida, nos dejó su sangre preciosa. ¿No les parece maravilloso eso? Precioso, glorioso, hermanos. Dice, y entonces dice que vio a Jesús que venía a él y dijo, cuando yo veo que Cristo viene, cuando yo entiendo que Él ya vino, que ya pasó por mi vida, no puedo decir otra cosa sino, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Yo puedo ir por la calle y entender que mi Cristo se atravesó en mi vida y tengo que llevar aquí en mi mente y en mi corazón, contarle al mundo, contarle a las multitudes que ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que hay esperanza. Amén. ¿No les parece eso precioso? Si Juan el Bautista era un profeta, mire, él murió recostado en el pecho de Jesús de Nazaret. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sabe cómo murió? Decapitado. La cabeza del que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lo dijo con fuego, con alegría, con gozo. Le pusieron su cabeza en una bandeja y la exhibieron. Eso es lo máximo o lo mínimo que a usted nos puede pasar por contarle al mundo que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Igual vamos a morir un día. Amén. Entonces, cuando habla de cordero, yo quiero preguntarle a ustedes, para ustedes, ¿qué es un cordero? ¿Una qué? Un animalito. ¿Y qué características? Cuando pensamos en un cordero, ¿qué pensamos? Tierno. Por lo general pensamos que es blanquito, ¿no? Porque representa la pureza. No es que el Señor fuera racista, ni mucho menos, ¿no? Puro, inocente, con deseos de tocarlo, de besarlo, de abrazarlo, ¿no? ¿O no le pasa eso que uno ve un corderito? Eso es, dice que el cordero es el hijo de la oveja y tiene que ser menor de 1 año. Un cordero no puede pasar, ya no se llama cordero si pasa de 1 año. Amén. Las características son, es el símbolo universal de la dulzura, de la inocencia, de la mansedumbre, de la pureza y de la humildad. Aquí, cuando estoy diciendo esto, ¿como en quién pensamos? ¿En quién? El Señor Jesucristo, hermanos. ¿Allá atrás no oyen? Ah, bueno. No es que pensé que no se escuchaba bien, como yo no me escucho bien. Bueno. El Señor Jesucristo murió a los 33 años. Dice que el cordero al año estaba en la flor de su juventud y era sacrificado
en los tiempos, los judíos y todo, los hebreos crucificaban sacrificaban un cordero que no pasara de un año, porque así estaba establecido para la redención, para perdón de pecado, por decirlo así. Tocaba para presentarse ante Dios, por decirlo, limpios. Así, Jesucristo fue a los 33 años, porque a los 33 años está en la plenitud de su juventud. Por eso los que cumplen 35 años, gócense en ese día de su juventud, porque al otro día empieza a envejecer. Así es, ya estamos viejitos, no solo yo. Entonces, pónganle cuidado. Entonces, dice, encontré esto en un libro que dice, ninguna cultura le ha atribuido símbolos negativos o significados negativos al Cordero. ¿No les parece lindo? Que en el mundo entero, por culturas, religiones, no le han encontrado ninguna cosa negativa a un Cordero, porque simboliza a Jesucristo, aunque ellos no lo sepan. Mucha gente, pero usted le habla de un cordero y ya sabe, ay, tan lindo, ay, blanquito, ay, tan tierno, o no es así, se ve inofensivo. Dice que los hebreos tenían un gran aprecio por el cordero, por su carne, por su lana y por su piel. Todo él, su conjunto era importante. Leía que la carne de un cordero trae hasta, es medicinal, que es muy buena para los riñones, para un mundo de cosas. Y nosotros sabemos que el Cordero de Dios nos dio sanidad, ¿cierto? En este pasaje vamos a ver que Juan el Bautista fue el primero que nombró a Jesucristo como el Cordero de Dios, lo nombró como el Cordero. Amén. Y él quería que todo el mundo lo supiera. Como leímos que Juan dice que él no lo conocía, quiero contarles que Juan, a los que no saben, Juan el Bautista era hijo de Elizabeth. Elizabeth era parienta de la Virgen María. Por lo consiguiente, Jesús y Juan el Bautista eran, por decir, primos, algo así como lejanos, pero eran familiares. Y se llevaban como 6 meses, algo así. Bueno, y él desde que estaba en el vientre fue lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. Usted puede leer todo eso en el pasaje de Lucas 1. Amén. Y el papá de Juan el Bautista, cuando nació, él se había quedado mudo por no creer. El Señor dijo, mejor callémoslo para que no siga hablando. Y a veces el Señor hace eso con nosotros. La esposa le está contando al esposo y él no sé, que el Señor calle al que no quiere oír lo que el Señor dice, que quiere hablar algo, mientras sucede. ¿Qué pasó? Que cuando ya nació el niño, el Señor le da la voz y él declara, profetiza, porque el papá era profeta también, habla sobre él, era sacerdote, y lo profetiza que él iba a ser profeta del Salvador, que él llevaría las buenas nuevas de salvación. Amén. Quería contarles eso para que tengamos un poquito más de claridad quién era Juan el Bautista, qué hizo Juan el Bautista, y que fue dice el Señor que no hubo profeta más grande como Juan. Pero nosotros, Dios nos tiene una estima aún más alta, porque nosotros fuimos comprados a precio de su sangre. Amén. Juan murió antes de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces aquí podemos ver, ahora sí entremos, dice que el Señor Jesús venía a él. Y cuando lo vio, él dijo, miren, ¿qué estaba diciendo? Pongan sus ojos en este hombre, por decirlo así. Mírenlo, él es el que va a ir a la cruz del Calvario. Él es el que habla en Isaías 53, el sufrimiento del siervo de Dios, habla ahí. Él estaba diciéndole a la multitud que dejaran su ley, que dejaran sus cosas para seguir al Mesías, para seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Estaba diciendo, señalando que Él era nuestro Salvador, que era el único Salvador y Redentor, que es el único sustituto en la cruz, que es la ofrenda de olor fragante a Dios.
porque Él se dio a sí mismo. No podía haber otro delante de Dios, solamente el Señor Jesucristo, que no tuvo pecado, pero Él fue a la cruz. Él se entregó y era el único olor fragante, la única ofrenda que el Padre podría recibir, porque Él era el Cordero sin mancha, sin pecado. Amén. Ninguno de nosotros, ningún hombre o mujer, por cristianazo, por espiritual, porque conozca la Biblia, porque haga seminarios, porque esté postrado día y noche, puede entrar a la presencia de Dios, si no es a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, si no es por su sangre santa e inocente que vertió de su cuerpo en la cruz de Calvario. Amén. Entonces yo les invito a que vayamos a Isaías 53 para que nosotros veamos a quién estaba señalando allí Isaías. Para que podamos contarle a la gente claramente que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53, del 1 al 10, dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién fue despreciado y desechado entre los hombres? Hecho cordero, ¿no? Como cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Paremos un momento ahí. ¿No será que nosotros estamos en esta época? Como que no menospreciamos al Señor, no lo miramos, como que escondemos el rostro de Él, no lo apreciamos, no lo estimamos. Se nos ha vuelto el Señor Jesús parte del paisaje, se nos ha vuelto como una historia o una costumbre. Tenemos que examinarnos qué está pasando, porque esto que estamos leyendo es cierto. Era Jesús hecho hombre que fue a la cruz del Calvario. ¿Y por qué Él estaba así? Porque su rostro, porque fue abofeteado. Fue abofeteado por los soldados que fueron por Él. Fue abofeteado por Caifás y por su yerno, que no me acuerdo el nombre ahorita. ¿Cómo? No. Anás. Fue abofeteado, fue golpeada su cabeza. Él estaba con la cabeza como así de doble de grande, de los golpes, amoratado. Yo creo que no se le veían los ojos. Yo le digo, hermana y hermano, ¿y usted qué dice que está sufriendo? Que tiene un problema hoy, que tenemos alguna carga. Nada se iguala al sufrimiento del Señor Jesucristo. Por eso es que yo les digo que tenemos que tener un gozo constante en Cristo, porque Jesús es esa ofrenda encendida. En el tiempo antiguo tenía que cordero en la mañana y cordero en la tarde, tenían que sacrificarlo para que hubiera luz encendida a diario. Pero Cristo es la luz, Él es la ofrenda de olor fragante delante del Señor Jesucristo por usted y por mí. Él se dio, mire, usted y yo deberíamos haber sido crucificados. Mire que al corderito le quitan su piel, al Señor Jesús le quitaron su ropa, desnudo. Y qué vergüenza estar desnudos, ¿o no? A uno no le gusta que nadie lo vea, uno cierra su puerta. Por pudor, por respeto, eso estarse uno mostrando no es bueno. Nosotros tenemos que estar limpios por fuera y por dentro y estar bien delante de Dios en todas las áreas, hermano.
Pero pareciera que se nos olvida que Jesucristo en la cruz del Calvario sufrió, Él se hizo menos que aún como un cordero. Se hizo un cordero mejor. Dice que Él vino como hombre y como siervo, dice en Filipenses 2. Pero nosotros lo estamos despreciando. Nosotros no queremos verlo. ¿Sabe por qué? Porque queremos ver la cara bonita de Jesús, la que se presenta en muchos lados. La cara de Jesús la presenta en su rostro con el signo pesos, con el signo carro, con el signo de casa, con el signo de profesión, con el signo de cosas materiales. Necesitamos es un Jesús que tenga esos signos, no, que tenga las huellas de mi pecado, de nuestro pecado, porque mientras Él era golpeado, mientras Él era azotado y crucificado, Él lo estaba haciendo porque sabía que usted y yo nunca podríamos pagar por nuestro pecado. Él sabía que el pecado que nosotros llevábamos nos pesaba, no podíamos llevarlo más, nos aplastaba. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces dice, sigamos mirando, y no le estimamos. La invitación es a estimar al Cordero de Dios, que ya vino, ya pasó por nuestra vida, ya fue a la cruz y ahora está en el cielo. Dice el 4, sigamos leyendo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue ¿por quién? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, mire lo que dice la palabra, es verdad, ciertamente Él llevó su enfermedad y la mía. Miremos a Jesucristo llevando el dolor, la enfermedad, todo, y Él no abrió su boca. Él estaba allí porque sabía que la enfermedad nos duele, que nos hace llorar, que la enfermedad nos puede matar, y el Señor por eso dice que no despreciemos. La Biblia dice, no despreciemos esa salvación tan grande, no despreciemos semejante obra, una obra de amor, de redención, de sustitución, una obra de propiciación, una obra de salvación, de sanidad, de libertad. Amén. Todos necesitamos volver a recordar la obra de cruz, a ver al Cordero de Dios crucificado por mí, por cada uno de nosotros. Amén. Dice la palabra que Él fue castigado, pero Él fue castigado por Dios, por el Padre. Él castigó al Señor Jesucristo. La ira de Dios vino sobre el Cordero de Dios, lo azotó el Padre, para que Él pagara ese precio, para que Él llevara, no fuéramos nosotros azotados. ¿A ustedes les dieron fuerte cuando pequeños? Nos dieron duro y es terrible. A mí me parece un papá que le da un fuetazo a un hijo, me duele, porque sabemos de los golpes del fuete que nos daban. ¿Cómo sería el Señor Jesús? Y Él fue azotado para que tuviésemos paz para con Dios. Y entonces, ¿por qué no tenemos paz para con Dios? Nuestra paz es Jesucristo. No importa lo que venga, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, tenemos la paz para con Dios. Amén. Lo más importante es mirar la obra de Cristo, mirar que Jesucristo va a venir, mirar que vamos a estar allá con Él. Amén. Tenemos que tener paz. Si mi Cristo recibió el castigo, no podemos despreciar ni desvalorar el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Amén. Dice también en el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nuestros pecados fueron cargados sobre el Cordero de Dios, sobre el Hijo de Dios, santo, inocente, puro, sin mancha. Amén. Dice la palabra, angustiado Él y afligido, no abrió su boca.
Es un ejemplo para nosotros. Él no abrió su boca. Él no dijo, no, yo me bajo de aquí, que suba Marta, que es pecadora. Él no dijo eso. Él no dijo, Padre, eres injusto. Él no dijo nada de eso, sino que dijo, sí, angustiado y afligido, no abrió su boca. Y nosotros podemos tener aflicción y angustia, sí, pero es mejor cerrar nuestra boca porque pecamos. Cuando hay angustia y aflicción empezamos a hablar barrabasadas, a hablar lo que Dios no quiere. Nosotros en todo tiempo tenemos que decir, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que decir, si es una enfermedad, ahí está el Cordero de Dios que llevó mi enfermedad. Si es porque un hijo no ha llegado, un familiar, no se angustie, no se desespere, no hable mal de su familiar, no diga nada, espere, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino también por su hijo, por su familiar, por su esposo. Amén. Cerremos nuestra boca para no maldecir. Cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? Nos quejamos, ¿cierto? Nos duele, pero tenemos que abrir la boca solo para hablar la palabra. Y si no, mejor en silencio. Amén. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Lo estaban trasquilando, le estaban quitando. Y que él peleó, eso es mío, mi lanita, esto es mío. No me quiten mis vestidos, no me quiten. No, él se quedó en silencio. Nosotros leemos en los evangelios que dice que tomaron sus ropas, que las rifaron, ¿no? ¿Y dónde dijo él? No, esa es mi túnica. Y le voy a decir a mi papá. Ese es mi carro, no lo toquen. No, ay, las pelean los esposos, que porque se subió con los zapatos sucios, que golpeó la puerta, que le tocaron. Si es la cocina, que no me limpiaron, que me dejaron la olleta donde no es. Nosotras también tenemos muchos problemas, no solo los hombres. Ahí le quitaron su lana, ¿o no? ¿Y cómo quedó? Desnudo. Y nosotros tenemos que desnudarnos, quitarnos lo que no sirve. Todo mío. Somos el todo mío, ¿sí o no? Esto es mío, la plata es mía, mi cama, mi televisor, quién me tocó, quién me hizo esto, yo lo trabajé, usted no hace nada. Eso es lo que se hablan, y entre familias cristianas, ¿o no? Esta es la herencia que me dejó mi papá, y esta es la que me dejó mi mamá, y no sé qué, y esto. No, el Señor Jesús no dijo absolutamente nada. Amén. Enmudeció y no abrió su boca. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por nuestra rebelión él fue herido. Acordémonos, ¿hay rebeldía en nuestro corazón? ¿Sí hay rebeldía o ya la dejamos? Nos rebelamos. Nos rebelamos a Dios, nos rebelamos a la autoridad que tenemos cerca, nos rebelamos al esposo, a la esposa, en el trabajo, en muchas cosas. Cuando no obedecemos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Rebelándonos. Cuando decimos que, ay no, pero es que no, Dios entiende, Él sabe cómo, no. Él sí sabe cómo es usted, pero no va a entender lo que usted diga. Él lo único que entiende es que tengo que hacer como Él dice, tengo que obedecerlo a Él. Amén. Porque Dios, ¿ustedes no creen que el Padre en el cielo lloró por su hijo de verlo sufriendo? ¿O a usted no le duele que le hagan algo a su hijo? Usted le encuentra un moradito y hace un escándalo. ¿Quién me le haría? ¿Quién me lo miró? ¿Quién me lo tocó? Ay, mamá, que mi tío me dijo, y de una vez que no sé qué, y peleas. El Padre también. El Padre nos va a tomar cuenta de cada punto de todo lo que sucedió a su hijo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener claro que si hay rebeldía en nuestro corazón, los rebeldes no van al cielo, hermanos. También dice en el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Finalmente él murió, aunque él ni hizo maldad, ni hubo engaño
de su boca, pero murió por nosotros. Amén. Y el 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, ¿quién lo quiso quebrantar? El Padre, pero por amor a nosotros, no porque Él haya sido desobediente. Tenemos que valorar la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos. Hermanos, volvamos allí a Juan 2, Juan 1, perdón, donde Juan dice en el 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y el 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Entonces, hermanos, cuando Juan bautizaba con agua, bautizaba para arrepentimiento externo, porque bautizaba era ¿quién? A los judíos, a los que venían ahí, pero era una cosa más que todo ritual. Pero el bautismo del Espíritu era un arrepentimiento interno, porque el Espíritu de Dios es el que trae convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, Juan lo que estaba diciendo, ahí en el 30, vine bautizando con agua, y dice también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él estaba diciendo que él no conocía a Jesús. Aunque eran primos, él no conocía realmente a Jesús. Él vino a conocerlo en el bautismo del Señor Jesucristo. El Señor, cuando él se bautizó, que vino el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo como paloma, el Padre dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Dijo, he ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí fue cuando el Señor mismo, el Padre, le revela a Juan el Bautista que Jesús era su hijo, como lo hizo con Pedro. El Señor le reveló a Pedro que él era el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Una revelación directa del cielo. Por eso Juan el Bautista pudo entender que ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo conoció, no como tal vez no lo había visto antes, porque Juan el Bautista andaba en los desiertos. Él andaba por allá llevando la palabra de Dios, y ya cuando lo conoció, pues lo vio como a Jesús, pero no hasta que el Señor le dijo, al que viste que el Espíritu de Dios descendía sobre él, ese es el Cordero. Y entonces ahí habla de su ungido, y usted mira en Isaías 61:1, dice, y en Lucas 4, el Señor Jesús dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, para llevar las buenas nuevas de salvación. Y Jesucristo es las buenas nuevas de salvación. Amén. Lo que desea mi corazón delante de Dios, o mejor el Señor, es que entendamos, hermanos, ¿de quién estamos hablando? Que entendamos que el Hijo de Dios, siendo Dios, no escatimó, igual a Dios, no escatimó serlo, sino que como Cordero fue al matadero por usted y por mí. Una obra valiosa, una obra que nadie más la puede hacer. Nosotros no podemos seguir desechando, nosotros no podemos dejar desvalorizando la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Amén. Y entonces, para concluir esa parte, dice ahí que ellos no le conocieron. Finalmente, por más que les dijo, los fariseos, los judíos no entendieron nada, no le conocieron. ¿Por qué no le conocieron? ¿Por qué no le creyeron? Porque ellos estaban esperando un Salvador, pero que fuera alguien, mejor dicho, como Superman, como ¿qué le dijera yo? ¿Cómo? ¿Un qué? Un líder, pero un líder, un guerrero, un político, alguien que viniera con una armadura y con un arma, o mejor en este tiempo, con una ametralladora, con misiles, y acabara todo el mundo. Ellos no entendían que el Cordero de Dios
quita el pecado del mundo. Cuando anda el mundo habla de todos, que había misericordia para todos, para los judíos, para los griegos, para todos nosotros. No entendían y no podían creer, ellos no podían creer que un cordero, lo más mínimo, que un hombre así, de un momento a otro aparecer, no. Y no quisieron entender y hasta el día de hoy no han entendido. Pero el Señor tiene misericordia con ellos. Amén. Ahora vamos a mirar, porque estábamos mirando que ellos, por más que sea, porque no les di el título, dice 2 veces en que Juan testifica que Cristo es el Cordero de Dios. Ese es el título. 2 veces en que Juan el Bautista testifica que Cristo es el Cordero de Dios. Le testifica a los judíos y a la muchedumbre y ellos igual no lo conocieron. Ahora miremos Juan 1, 35 y 36, como dice la palabra. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Estaba con 2 discípulos, uno se llama Andrés, el otro pues no tenemos claridad si era Neftalí o si era Felipe, pero igual eran 2 discípulos que eran de Juan el Bautista. Pero mire lo que pasa cuando él dice: he ahí el Cordero de Dios, está nombrándoles a Jesucristo, al Hijo de Dios, al que él ya les había contado que venía uno, que venía el enviado. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos le creyeron. Les contó que venía como víctima ofrecida en sacrificio por los pecados de los hombres, a semejanza del Cordero, que era sacrificado y consumido por los judíos durante la conmemoración de la Pascua. Ese Cordero que había antes, que los judíos tenían, sencillamente ellos mataban el Cordero, tenían que comerse toda esa carne el mismo día, ¿cierto? Pero al otro día tenían que, ¿qué? Volver a matar otro Cordero. Pero él les estaba contando que había uno y que un solo sacrificio por ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Que dice la palabra ahí en el versículo 37, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Cuando usted les cuenta a la gente del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando usted no le cuenta de su vida, ni de la iglesia donde está, ni de sus pastores, entonces ¿qué va a pasar? Que esa persona va a seguir al Cordero, va a seguir al Hijo de Dios, va a seguir al Cristo vivo. Amén. Juan quería que siguieran a Jesús. Él no se puso bravo, dijo: oiga Andrés, ¿y usted para dónde va? Que usted es mi discípulo. Yo pienso que fue un gran maestro. Los discípulos de tal manera que ellos entendieron claro cuando dijo: he ahí el Cordero de Dios. ¿Y qué pasó? Lo siguieron. Amén. Y ellos le dijeron que los llevara, que querían ir con él. Y nosotros tenemos que decirle a la gente: mire, no le digamos que usted es una porquería, que es que usted esto, que usted lo otro. Digámosle que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, que el Hijo de Dios le ama, que cuando él fue a la cruz del Calvario pensó en él, pensó en ella, y que el Señor lo ama al punto que lo he comprado con sangre. Su sangre es santa, su sangre inocente. Es necesario, hermanos, que haya sacrificio para quitar el pecado. ¿Por qué es necesario? En Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, hermanos. Y miremos Romanos 3:23, lo que dice la palabra. 3. Ya leímos que en Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. Pero ahora vamos a mirar Romanos 3:23. ¿Qué dice la palabra? Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor Jesús pasó. Ahí dice que Él pasó. Primero, que el Señor
lo vio, pero después ¿quién vio a él? Juan vio al Señor y él pasaba por ahí, él ya pasó, el Señor Jesús ya pasó. ¿Y cuándo lo vemos que pasó? En la obra de la cruz, como cordero. Así que dice ahí que por haber pasado en alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, hermanos, es necesario que haya un sacrificio. Sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay perdón, no hay remisión, no hay propiciación, no hay justificación, no hay nada, hermanos. Podemos ser muy buenas personas, pero aquí nos quedamos y después para el infierno. Es solo por la obra redentora del Señor Jesucristo. Amén. Entonces también dice que Juan predicó al Cordero inmolado. Juan vio a Jesús y sus discípulos siguieron a Jesús. Es necesario que yo vea a Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que los demás puedan seguir al Señor Jesús, para que puedan seguir al Cordero de Dios. No hay otra forma. Yo no puedo presentarme como la buena persona, como Martica y tan querida. Ayer decía una hermana que a veces uno le pide al Señor que uno ve una persona, yo quisiera ser como fulano, yo quisiera ser como tal, que como canta, que como danza, que como habla la palabra. Y yo también pensé en un tiempo lo mismo, yo quiero ser como esta hermana tal, hasta que entendí que uno en la iglesia se ve bonito, pero en la casa uno lo ven en acción. O si no, pregúntele a mi esposo o a mi hijo, seamos claros. Claro, cada día tenemos que ser mejores, pero allá es la acción verdadera, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que parecernos a Cristo. Por su obra en la cruz, humillarnos, decirle, Señor, estoy muy mal y necesito que tú me ayudes. Amén. No nos podíamos parecer ellos no dijeron queremos parecernos a Jesús, a Juan el Bautista, ¿no? Seguramente conocían a Juan el Bautista, claro, era un profeta, era una gran persona, pero no. A uno cuando le dicen que Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y recordamos la obra en la cruz, yo creo que es para uno llorar de amor por el Señor, de agradecimiento. Es cuando uno empieza a quitarse tanta arandela, es cuando uno no tiene afanes de la vida, es cuando ya no importa si no se compró los zapatos caros, si no se hizo el peinado así, lo importante es estar limpios por dentro y por fuera. Es cuando ya no nos importa, no importa que en la cama esté así o así, no sea la de tan, no importa, porque estamos pensando ya es en nuestra vida eterna. Amén. Y hermanos, la pregunta para todos: ¿conocemos al Cordero de Dios? Preguntes y respondes en su corazón. ¿Estamos conscientes del sufrimiento, del padecimiento de Él? ¿O sencillamente se nos volvió un mero hablar? Porque tenemos que tener claro que Cristo es nuestra Pascua. Él pasó por nuestro camino, ya nos redimió, ya nos dio libertad, nos compró a precio de su sangre, nos lavó con su sangre, nos dio entrada ante el Padre. Es nuestra propiciación. Por Él, cubiertos por Él, por su sangre, por su obra, es que el Padre nos acepta, es que Él nos dice siga, es que Él nos dice hijos. Amén. Para que Dios nos llame hijos, tenemos que valorar la obra de Cristo en la cruz y tener claro que el Hijo de Dios, yo quiero que hoy quedemos claro, en el nombre de Jesús, que el Cordero de Dios es el que quitó nuestro pecado. Amén. Que Él no tenía por qué ir, no tenía, Él mudeció, Él solamente se entregó. Amén. Para que usted y yo hoy tengamos entrada a la presencia del Señor Jesús. Tenemos que celebrar todos los días que somos la esposa del Cordero. En Apocalipsis 19, 7, 8 lo dice y ahorita lo vamos a leer. Somos bienaventurados, llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Se han oído esa canción que dice, me gozaré, me alegraré? Porque hemos sido invitados a las bodas del Cordero. Hermanos, quiero contarles a los que no cenan.
Tenemos que cenar, hermanos, porque dice, la cena del Señor es nuestro memorial de la Pascua. Cristo vino a darnos vida nueva, a darnos libertad del pecado, y Él volverá. Así que no podemos negarnos a tomar la cena, porque cuando yo no tomo la cena, a mí es como si yo no haya valorado la obra del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Tenemos que hacer fiesta, tenemos que conmemorar que Cristo ya vino, que Él ya pasó, que el Cordero de Dios ya fue sacrificado y que nos espera en el cielo, hermanos. Nos espera una casa maravillosa. Dice que estaremos en el cielo con el Padre y que no hay templo porque el templo es Dios y el Cordero, que no necesitamos de luz porque Él es la luz y el Cordero es la lumbrera. No necesitaremos de agua porque del trono sale el río de agua. O sea, hermano, que no se preocupe si no tiene casa, tiene una casa en el cielo. No se preocupe por la luz, por pagar, que es que no tengo para el servicio. Dios le dará. Allá no tiene que pagar servicios, ni agua, ni luz. El Señor ya pagó todo para que usted y yo seamos prosperados, bendecidos. Mire, la prosperidad más grande es tener en el corazón la seguridad de que el Cordero de Dios ya dio su vida por mí, que Él está alumbrando para que yo vaya al cielo. El Señor Jesucristo vino como siervo, pero Él volverá como rey, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él volverá en las nubes por nosotros, Él vendrá por nosotros. Y hay algo maravilloso en Apocalipsis 21:27, dice: entraremos a la presencia de Dios, entraremos allí porque estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero, hermanos. Estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero, porque el Cordero es la vida, porque el Cordero dio su vida, porque Él nos compró a precio de su sangre, porque en el corazón del Señor Jesucristo está escrito su nombre y el mío, hermano. Tenemos que creer, tenemos que hacer fiesta, mi hermano. Tenemos que prepararnos para ir al cielo, para sentarnos a la mesa, para celebrar las bodas del Cordero. Somos la esposa del Cordero, mi hermano. Es algo maravilloso, es algo precioso, es algo divino, hermano. Tenemos que dejar el pecado, tenemos que decirle al Señor: heme aquí, Señor. Así como Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy yo tengo que decirle: heme aquí, Señor, porque tú quitaste mi pecado. Estoy lista para irme contigo, porque Él volverá. El Padre nos espera y el Hijo allí. El que está la mesa servida, está la música, está la fiesta para que celebremos. Yo le invito a que se ponga de pie, a que leamos Apocalipsis, mi hermano. Coja su Biblia, miramos en Apocalipsis 19. Vamos a orar primero, a leer primero Apocalipsis 19, habla alabanzas en el cielo, y vamos a mirar lo que dice el versículo 7 y 8. Por favor, leámoslos todos, hermanos. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a prepararnos, vamos a practicar el gozo, la alabanza, porque vamos a hacer fiesta para el Señor en esta mañana, porque el Cordero de Dios ya pasó, ya dio su vida, y tenemos que estar listos, y vamos a hacerlo. Vamos a leer todos desde el 7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justas de los santos. Amén. Entonces vamos a decirle: me gozaré, me alegraré. Deje su Biblia allí, hermano, y vamos a hacerlo con gozo, recordando lo que el Señor nos habla hoy. Él quiere que usted tenga gozo hoy, que yo tenga gozo hoy, mañana y todos los días, que estamos preparados. Ahí dice: porque estamos preparados para la venida de mi Cristo. Amén.